Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en una nueva edición de Agenda Abierta y en esta ocasión ya en la recta final de este 2023. Bueno, no hace falta demasiadas presentaciones. Tenemos al líder del Partido Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Gracias por acompañarnos, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente acá en este programa. Hay mucho para conversar, se nos está yendo, lo decía, un 2023 con puntos altos y con puntos bajos, evidentemente para todos, para el sistema político también. Manini, ¿qué balance realiza de este año? Bueno, indudablemente ha sido un año con sus complejidades. Yo creo que la coalición de gobierno ha trabajado intensamente buscando soluciones a los problemas de la gente con resultados variables. En algunos aspectos, como en la recuperación de puestos de trabajo, se ha avanzado de acuerdo a los números que se tienen. Se sigue estando lejos de lo que los uruguayos pretenden, sigue habiendo muchísima gente que no consigue empleo, sigue habiendo mucha falta de trabajo de calidad, pero el proceso, digamos, se está recorriendo. Esperemos que en los próximos meses esto se perciba mejor. Ha habido un debe grande en materia de seguridad pública. Yo creo que los uruguayos se merecen mucho mejores condiciones de vida que las que están teniendo hoy. No puede ser que la familia uruguaya siga, al igual que en los años frente amplistas, con el corazón en la boca para ver si su hijo regresa, si cuando viene de noche y tiene que caminar 4 cuadras en determinados barrios. Hay una situación realmente de incertidumbre, de miedo, que nuevamente le está ganando a los uruguayos, y yo creo que eso se puede cambiar si se hacen las cosas de otra forma. Nosotros en ese sentido desde el primer día hemos sido críticos, le hemos presentado al Ministerio del Interior distintos documentos. Yo personalmente lo he hecho al ministro Larrañaga, al ministro Heber, lo hago en estos próximos días al ministro Martinelli, un documento con cambios que hay que implementar en materia de seguridad pública si queremos realmente cambiar esta realidad. Hay un dicho que es sabio y que es de perogrullo. Si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Si hacemos siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y hoy por hoy tenemos situaciones en materia de seguridad pública que, digamos, nos obligan a pensar en cambiar la pisada, en hacer cosas diferentes. Y podemos hablar de otros temas que están en el debe y que yo no tengo cortedad en decirlo, por más que pueda tener mi cuota parte de responsabilidad por estar en la coalición de gobierno. Las políticas de droga que se llevan adelante en el Uruguay son malas, son la continuidad de las políticas que empezó el Frente Amplio. Acá la Junta Nacional de Drogas parece que está compitiendo con los narcos a ver quién hace la marihuana de mejor calidad para disputarse el mercado. No, acá lo que está faltando es una campaña agresiva, una campaña masiva que concientice al ciudadano uruguayo del daño irreversible que ocasionan las drogas. Acá a los niños en la escuela, a los 7, 8, 9 años de edad, tiene que haber clases específicas o conferencias específicas de sus maestros y de equipos especializados en eso, que les inoculen en su cerebro que la droga los mata, que la droga es lo peor que puede haber, los va a destruir a ellos y a su familia, que odien a la droga desde chiquito, desde que tienen conciencia, en la escuela, en el liceo, a la sociedad en general, una campaña en todos los medios de comunicación que advierta de lo que es el consumo de drogas. Pero sin embargo, acá parece que no es malo para las autoridades que se consuma marihuana, no es malo, y prácticamente que hay una competencia a ver quién la hace con el mejor THC para que sea más adictiva. Bueno, realmente es gravísimo lo que está pasando en materia de drogas. Podemos hacer todas las campañas mucho mejores en el tema narcotráfico, pero si no terminamos con la demanda, si no concientizamos al ciudadano uruguayo de lo que significa la droga, esta guerra a la larga siempre se va a perder. Y se puede ganar si se hacen las cosas bien, y nosotros estamos insistiendo. Yo he tenido discusiones, yo diría que hasta ásperas, con el secretario de la Junta Nacional de Drogas en este tema.
hay que lanzar esa campaña de una vez por todas. La ANEP tiene mucho para hacer en ese terreno. Manini, me quiero referir a seguridad pública o ciudadana, como usted quiera llamarle. Hay por lo menos 2 proyectos encima de la mesa. La posibilidad de los allanamientos nocturnos, y ahora me dirá si está a favor o en contra. Y otra vez aquello de que los militares salgan a la calle y trabajen conjuntamente con la policía. Pero a eso le agrego un planteo más. Si usted fuera, más que por un instante, por un lapso determinado de tiempo, ministro del Interior, ¿cuáles serían las primeras acciones que tomaría para revertir una situación que, por lo menos a mí me sorprende y me duele? Que los delincuentes tomen la vida de un barrio como Villa Española, por ejemplo, y que allí, un día sí y otro también, disparen a plena luz del día entre ellos, con el riesgo colateral de llevarse alguna vida de un vecino o vecina trabajadora y que no es delincuente. Bueno, empiezo por esto último. Si de nosotros dependiera la conducción en seguridad pública, nosotros de inmediato implementaríamos la mayor presencia policial junto al vecino. Acá las políticas que se han aplicado desde que el Frente Amplio asumió hacia adelante fue vaciar a las comisarías de barrio, comisarías de campaña, sacarle posibilidades de actuar, incluso en el protocolo de actuación no pueden actuar en la prevención del delito en sus barrios, en su zona de acción, no tienen recursos, no tienen el móvil o tienen un solo móvil con el cual no dan abasto, no tienen funcionarios, no tienen agentes. Se la ha desmantelado a la comisaría de barrio. Hay que volver a que la comisaría de barrio tenga la presencia que tenga que tener, fortalecer a las comisarías de barrio, comisarías de campaña, la mayor presencia policial. Nosotros en nuestro programa de gobierno en el año 19 habíamos hablado incluso de generar lo que se llamó en su momento el serenazgo, o llámele policía vecinal, como le quiera llamar, que estén para el día a día, para situaciones no tan conflictivas, pero que se precisa siempre la presencia de alguien que represente el Estado, en definitiva. En esos barrios lo que falta es el Estado. Tiene que haber rondas de policía, sea a pie, a caballo o motorizado, cada 15 minutos si fuera necesario. La presencia policial disuade. Acá lo que ha habido ha sido un retiro paulatino de la policía hacia retaguardia, más alejada del vecino, y bueno, pasa lo que está pasando hoy, que el Estado a veces pareciera estar ausente. Bueno, eso es fundamental. Otra medida que de inmediato empezaríamos a implementar, lleva su tiempo, su proceso, es a nivel carcelario. Mientras se sigan exportando 500, 600 presos que cumplen su condena, que se los liberan mes a mes, cada mes 500 o 600 presos son liberados, pero casi todos no están rehabilitados, no tienen habilidades, no tienen hábitos, son adictos, o muchos de ellos son adictos, no tienen familia, o muchos de ellos no tienen familia. Bueno, al otro día están reincidiendo, ¿qué duda hay de eso? O a los pocos días están de vuelta reincidiendo. Las estadísticas dicen que el 70% reincide. Bueno, yo diría el 70% son los que agarran. Deben reincidir el 90 y pico %. Nosotros estamos volcando a la calle todos los meses centenares de presos sin rehabilitar. Para empezar, es un mandato constitucional la rehabilitación. Bueno, vamos a cambiar eso, y si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos con esta, que hay ciertas líneas de trabajo, pero es voluntario, y si seguimos con la situación actual, no vamos a cambiar. Nosotros decimos, tiene que haber trabajo obligatorio. Es una medida que yo la dispondría el primer día. Trabajo obligatorio para todos los presos, 8 horas diarias, 6 días a la semana. Es la única forma de que el preso adquiera un hábito. Trabajo obligatorio. ¿Qué pasa con los allanamientos nocturnos y con los militares realizando tareas con la policía? Parecía como que yo estaba evadiendo de esa respuesta, pero no la estoy evadiendo. Allanamiento nocturno. Nosotros atendemos la petición que hace el Ministerio del Interior. Parece que esa es una herramienta que en base a sus asesores es fundamental, es necesaria para el combate al microtráfico de drogas. Por lo tanto, no queremos privar a la policía de esa herramienta. Apoyamos
el allanamiento nocturno. O sea, a pesar de que tenemos nuestros peros, lo apoyamos, pero a condición de, primero, que la policía tenga el equipamiento apropiado. Allanar nocturnamente, una operación nocturna es muy compleja, muy compleja. A veces de día se cometen gruesos errores, de noche puede pasar cualquier cosa. Desde entrar a la casa equivocada, desde hacer algo mal hecho. Cuando el narco sepa o se defienda de esto, va a tratar siempre de que haya niños y ancianos en la vuelta. Bueno, equipamiento adecuado, visores nocturnos, medios de transmisión, drones, etcétera, un montón de equipamiento que no es barato, pero hay que tenerlo, porque si no es mandar al muere al policía que actúa. Segundo, entrenamiento en el uso de ese equipamiento, mucho entrenamiento. No es así nomás que se hace una operación nocturna. Y en tercer lugar, la presencia siempre en el operativo o del fiscal, mejor sería el juez, pero si no, el fiscal, presente en el operativo, no que mande y después vamos a ver, no, presente en el operativo. Esas son las condiciones que nosotros ponemos o entendemos que hay que cumplir para el allanamiento nocturno. Después lo otro, desde el punto de vista formal, entendemos que eso es algo que tiene que ser votado por el pueblo uruguayo. Y los militares conjuntamente con la policía, porque convengamos, ahí hay un recelo. Yo no sé si es que la policía no quiere o el militar no le gusta trabajar conjuntamente con la policía. Nosotros en el plebiscito que promovió Larrañaga en el año 19, aquel Vivir sin Miedo, exacto, un punto era el allanamiento nocturno y otro punto eran los militares transformados en Guardia Nacional, 2.000 efectivos, algo así. Nosotros nos opusimos, estuvimos en contra de los militares actuando como policía y lo seguimos estando. No era el tema del allanamiento nocturno lo que nos preocupaba, sino que era lo de la policía, y nosotros no apoyamos ese plebiscito. ¿Y por qué, Manini? El militar tiene una formación diferente, el militar tiene armas diferentes, un arma militar no puede ser usada en las tareas policiales, tareas de recorrer en un barrio, todo, no pueden ir con un fusil ahí. Uno podrá decir, le podemos enseñar, bueno, pero estamos entonces haciendo que un militar reciba la instrucción de policía. Para eso ingrese un ciudadano y prepárelo como policía. El militar tiene otra preparación. Ahora, yo no digo que las Fuerzas Armadas no colaboren en el tema del delito. Pueden colaborar de muchas maneras, por ejemplo, cerrando las fronteras, y ahí no salen de su función o de su misión constitucional, cerrando la frontera cal y canto, que no ingresen por la frontera todo lo que está ingresando hoy, drogas, armas, contrabando y un montón de otras cosas que configuran delitos, o personas que no deberían entrar sin control. Eso los militares sí lo pueden hacer. Las custodias de los perímetros carcelarios lo están haciendo. El apoyo logístico para determinada operación, los militares tienen sus blindados, todos pueden hacer un apoyo logístico. Ahora, no como algunos lo proponen y la gente en su imaginario le encanta porque piensa que va a tener un soldado en la puerta de su casa, pensando que es tan fácil, ¿no? No al militar patrullando las calles de Montevideo con sus fusiles. Eso para mí es tremendamente negativo. Primero, que no es efectivo, que después que pasó el primer susto, digamos, del delincuente, a la semana ya están tirándole piedra de los gurises chicos, ya están generando provocaciones de todo tipo, generando 1000 problemas para una fuerza que no está preparada para eso. Y para los que dicen, porque hay quien dice, no, pero van a las misiones de paz y hacen funciones de policía. Bueno, le digo que no saben lo que hacen los militares en misiones de paz, no hacen funciones de policía. Ninguna función que cumple la policía lo hacen los militares en las misiones de paz. Hacen otras cosas, hay que interiorizarse bien de cuál es la función de ellos. Manini, hacemos una pausa, ¿le parece? Tanda y enseguida continuamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien.
Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos y ahora ingresamos en su actividad parlamentaria, si le parece bien, Manini. Ha sido noticia que una vez más Cabildo propuso la prisión domiciliaria para aquellas personas que están formalizadas por crímenes de lesa humanidad. Manini, ¿por qué insiste en este punto? Y además, por allí alguien podría decir, es políticamente incorrecto referirse a este tema. Y usted, sin embargo, lo hace y lo hace sin ningún prejuicio o prurito. ¿Por qué? Bueno, yo he tratado siempre desde el día que empecé esta actividad en la política, hace ya casi 5 años, de ser consecuente con lo que yo pienso, con mis ideas, no con lo que es políticamente correcto, lo que yo pienso. Yo estoy convencido de que hoy estamos viviendo en materia del tratamiento al pasado reciente, un proceso de venganza y no de justicia. Yo entiendo que hay magistrados, fiscales y jueces que actúan como agentes de una ideología política que busca vengarse de una institución que hace medio siglo no les permitió llegar al poder por las armas. Se vengan y meten presos algunos de los presos que hay hoy, y repito, algunos de los presos que hay hoy son inocentes, claramente son inocentes. Alcanza una denuncia de alguien que dice a mí hace 50 años me pegó fulano, sea o no sea cierto, el fulano termina preso siempre. Es claramente una política de falta de garantías y indudablemente esto nosotros entendemos que en alguna forma hay que atenderlo. Como realmente hay una imposibilidad de cambiar ese tipo de actitudes y de magistrados que están actuando de esa forma, propusimos la prisión domiciliaria que abarcaba a un espectro grande, a todo el que mayor de 70 años, fuera por el delito que fuera, pero también abarcaba a estos presos que están siendo presos víctimas de la venganza. Prisión domiciliaria que en definitiva no es la libertad, no es la solución tampoco, pero al menos es un matiz, no es lo mismo estar en la cárcel que estar en la casa. Nosotros entendemos que hay gente de 70 y pico de años, de 80 y pico de años, un médico de 91 años que fue preso por venganza, no por justicia. Y la Constitución de la República aparte establece que el preso, el privado de libertad, lo es para ser rehabilitado. Yo pregunto, ¿a ese médico de 91 años que se metió preso lo piensan rehabilitar? ¿O por qué no se sacan la máscara y dicen, no, la verdad es que nos queremos vengar de la institución que nos enfrentó hace medio siglo? Bueno, fue por eso que nuevamente que nosotros insistimos con este proyecto para, en cierta forma, limitar en algo los efectos de esa venganza, sabiendo que aparte no es la solución. La solución es terminar de una vez por todas con este tema, como se terminó en todas las luchas intestinas que tuvo en el Uruguay, muchas de ellas, pero varias veces más sangrientas de las que estamos hablando de lo que pasó en los años 60 y 70, y que terminaron con un pacto, con un acuerdo, con un tratado de paz que en definitiva decía vamos a mirar todos para adelante. Se lo pregunto sin cassette. ¿Lo hay hoy ese pacto entre militares y tupamaros? No hay pacto ninguno, hay mucha literatura al respecto, pero pacto que, al menos que yo sepa, no hay ninguno, no lo ha habido, a tal punto que vuelta y media hay ciertos cruces y eso, no lo ha habido. Lo que yo entiendo que quienes participaron de esa guerra, porque fue una guerra, acá el Parlamento uruguayo estableció que el Uruguay estaba en guerra, el 15 de abril del año 72 declaró el estado de guerra interno. Bueno, los que participaron de esa guerra son los más conscientes de que lo mejor que le puede pasar al país para adelante es dar vuelta a la página. Por eso se habla de un pacto, pero no es que haya un pacto, hay conciencia de que esto hay que terminarlo una vez por todas. A veces los que no participaron, los que vienen después, son los más envenenados, y sobre todo cuando hay
hay plata que corre y alimenta ese fuego para que no se apague nunca, alimenta la fractura para que no suelde nunca. Bueno, eso, en definitiva, es lo que está ocurriendo hoy y está condicionando, digamos, en cierta forma el futuro del país, porque seguimos enfrentados, seguimos divididos, cuando creo yo que si estuviéramos unidos seríamos mucho más fuertes. ¿Cómo evalúa la respuesta judicial en casos como Astesiano o Marcet? Yo creo que lo primero que hay que valorar es que la justicia ha actuado, y ha actuado llevando incluso al banquillo de los acusados, o al menos como ha llevado a declarar a las máximas jerarquías del país. Yo creo que eso hay que valorarlo. Eso marca que estamos en un Estado democrático donde la justicia actúa, no importa quién sea el involucrado. Hoy está preso un ex senador que era una figura relevante en el actual partido de gobierno, es decir, que no es cualquier senador el que está preso, y eso marca que la justicia tiene la libertad de actuar y lo está haciendo. Ojo que ese senador está preso por pedófilo, sí, sí. Y no por un caso de corrupción que mezcla al gobierno. Son, a mi entender, causas distintas. Ahí está, pero igual marca que hay posibilidad de que la justicia actúe. Esos dos casos son casos que adquirieron ribetes de escándalo. Creo que no le hacen bien al sistema político en general, y menos a la coalición, y menos al Partido Nacional, que es el que está más involucrado. No le hace bien ante la opinión pública, pero también son casos puntuales que se sabrán, digamos, dejar circunscritos a lo que son y no generalizar tampoco. ¿Y hace bien al sistema político y al Poder Judicial que un ex fiscal de la Nación termine su trabajo como fiscal justamente de la República y abra su emprendimiento o su estudio propio y lleve adelante causas significativas? ¿O le hace bien que Fossati deje el expediente de Astesiano, ingrese automáticamente a un sector del Partido Nacional, Manini? No, no le hace bien. Nosotros la verdad que somos críticos en los dos casos. En el caso del fiscal Díaz hemos dicho que no es aceptable que alguien que fue el jefe de todos los fiscales un buen día pase para el otro lado del mostrador y empiece a litigar con los que fueron sus subalternos hasta ayer. Eso es jugar con el 2 de la muestra, como se dice vulgarmente, y yo creo que eso no se puede permitir, a tal punto que hemos propuesto en la última rendición de cuentas que los fiscales por un lapso de 3 años no puedan ejercer como abogados penales, pueden ejercer en otras áreas pero no como abogados penales, y quedó firme, lo del fiscal de corte quedó firme. Lo que fue vetado por el presidente fueron los fiscales comunes. Para nosotros tenían que ser todos los fiscales, pero está bien, al menos el fiscal de corte de aquí en más va a tener que dejar pasar 3 años antes de dedicarse a la actividad penal. Creemos que no es bueno porque en definitiva, ¿qué fiscal actual va a actuar en contra de lo que su jefe y capaz que su benefactor y capaz que el que lo trasladó a ese lugar y etcétera, etcétera, le dice? Es difícil, yo creo que ahí hay como un sesgo que no es bueno, me parece, no sé, por lo menos es la opinión que tengo y lo digo como lo siento. En cuanto a lo de la fiscal que hace política, no es la primera, ya hubo otra que se pasó para el Frente Amplio también. Darviña Viera. Ahí está. Manín. Yo creo que no es bueno tampoco, porque por lo menos da pie a especulaciones, a que todos digan, con razón no hizo tal cosa o hizo tal otra. ¿Y a santo de qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de que fuera parte tan inmediato todo? Si se va a volcar, bueno, que lo haga como un simple votante y después más adelante en todo caso, pero me parece que no fue bueno, esa es mi opinión. O sea, no está prohibido, pero genera una suspicacia. Exactamente, genera suspicacia. El caso Marcet en particular, ¿qué mirada tiene usted sobre esta causa o este expediente que voló a dos ministros, comprometió a una vicecanciller, al asesor del presidente también? El manejo político de la situación, le pregunto, ¿para usted fue el adecuado? Claramente no lo fue, si no nos hubiera llegado a ese nivel, pero
nosotros hicimos una mesa política de Cabildo Abierto donde establecimos que teníamos ciertas dudas en cuanto a si realmente era imprescindible darle el pasaporte a un personaje con esas características, porque se nos ha dicho que sí o sí había que dar el pasaporte, que no. Bueno, tenemos dudas, y tenemos dudas sobre si cuando comparecieron los ministros en el Parlamento dijeron la verdad o no la dijeron toda. Bueno, esas dudas las seguimos manteniendo, pero también establecimos que estamos a lo que la justicia determine. Hasta que no terminen las actuaciones de la justicia, todavía están faltando piezas en el rompecabezas, está faltando declaraciones del señor Lafluf y bueno, y otras que se van a tomar en los próximos meses. Cuando esté todo completado y la justicia se expida, ahí nosotros plantearemos nuestra posición al respecto. Claramente es un hecho que yo pienso que se pudo haber evitado si no se hubiera actuado, vamos a poner en el mejor de los casos, tan burocráticamente, ajustándose a la letra fría de un decreto del año 14. Yo creo que en este caso debieron haber tomado otros recaudos y no haber entregado ese pasaporte. Así que para mí se manejó mal. Ahora los hechos pasaron como pasaron. Vamos a ver qué dice la justicia, si hay alguna responsabilidad ulterior que nosotros no sepamos hoy, y después de eso adoptaremos la posición definitiva. Manini, hacemos una pausa, ¿le parece? Ya continuamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Continuamos con más Agenda Abierta y me quiero situar en la interna de Cabildo y en el relacionamiento de su partido con el resto de la coalición. Le doy tres opciones, Manini. Yo quiero que usted me cuente o me transmita el relacionamiento de la coalición. ¿La coalición ha subestimado a Cabildo Abierto? ¿Le tiene miedo a Cabildo Abierto? ¿O considera que lo ha ninguneado el resto de la coalición a su partido? Yo creo que en cierta forma las tres cosas. Quiero matizar el le tiene miedo por decir están preocupados con Cabildo Abierto. Ahí está, o sea, el le tiene miedo, lo digo en términos políticos. Ahí está. ¿Qué se dice habitualmente? Che, mirá que este puede crecer más y opaca al resto. En ese sentido es que se lo transmito, Manini. Sí, la coalición, desde el primer momento, claramente, vamos a ir a lo político antes de coalición como tal. Cabildo Abierto es un partido que irrumpe en la campaña electoral en el año 19 sin pedirle permiso a nadie. Agarró un buen día, dijo, nos presentamos, competimos y tuvimos un desempeño que fue importante. Estuvimos muy cerca de la votación que tuvo un partido con casi 200 años, como es el Partido Colorado, en una campaña que duró 6 meses. Y eso generó ciertas molestias en todo el espectro político. Por supuesto que en la oposición, la autocrítica que hace el Frente Amplio por lo bajo sabe bien que perdieron las elecciones porque Cabildo irrumpió y hubo algún porcentaje de la votación que era del Frente que pasó a Cabildo, lo dicen los politólogos más entendidos. Yo hablé con 2 o 3 de ellos, que de los 11 puntos que votó Cabildo, 3 por lo menos venían del Frente Amplio, ¿no? Y dada la diferencia final, eso fue decisivo. Pero también
blancos y colorados fueron víctimas, entre comillas, de esa situación, porque los otros tercios, más o menos fueron 3 tercios, blanco, colorado y frente, lo que alimentó a Cabildo. Entonces todo el sistema político está molesto con Cabildo, un convidado de piedra, el que nadie invitó, que se sentó en la mesa que no había ningún lugar para él, bueno, generó que desde el primer momento hubiera ciertas rispidez. Y de ahí viene una de las opciones, la del ninguneo, ¿no? Tratar de ignorar, de hacer como de que no existe, como forma de sacarle oxígeno y de que pierda protagonismo y que desaparezca. Bueno, lamentablemente para ello Cabildo ha sido uno de los principales protagonistas en este periodo de gobierno. Todos los días se habla de Cabildo, a favor, en contra, generalmente para hostilizarlo, para agredirlo, para lo que sea, pero Cabildo está siempre arriba de la mesa. Usted agarra los diarios de hoy, algo de Cabildo hay siempre, ¿no? Pero yo creo que el relacionamiento dentro de la coalición tiene esas fricciones normales, pero también tiene algo de grandeza del propio Cabildo. Yo siempre he dicho, si habrá habido ocasiones en las cuales Cabildo pudo haber pegado un golpazo de puerta, y yo recuerdo cuando en octubre del año 20 se realiza un homenaje al Partido Comunista que cumplía 100 años, y Cabildo Abierto resolvió que no iba a entrar al homenaje, en la Cámara de Representantes resolvió que no iba a entrar al homenaje porque el Partido Comunista nunca renegó de su adhesión a partidos en el mundo que mataron millones de personas. El Partido Comunista tenía un aparato armado acá en el Uruguay, nunca renegó de eso. Y digo, ¿por qué lo vamos a homenajear? No lo homenajeamos. Bueno, los discursos de blancos y colorados en esa sesión, hay que ir a las actas, fueron de una agresividad hacia Cabildo. Se olvidaron del homenajeado, ni hablaron del Partido Comunista, hablaban de Cabildo, ¿no? De por qué no entramos, que era antidemocrático, que esto, que lo otro. Nos pegaron, bueno, a los 2 meses, ley forestal. Las cosas que dijeron blancos y colorados de Cabildo porque proponíamos que no se plantaran de eucalipto en las mejores tierras del país, bueno, fueron terribles, hay que ir a eso. Después viene el veto presidencial a un proyecto de Cabildo. Si habrá habido instancias en las cuales la fricción fue notoria, grande, pero nosotros siempre tuvimos claro que hay que mirar el monte y no el árbol, que lo importante era mantener la herramienta de la coalición, darle las mayorías necesarias al gobierno para poder sortear las distintas instancias, interpelaciones, etcétera, y sobre todo aprobar las grandes leyes que hacen a la vida de los ciudadanos. Tienen que haber mayorías en el gobierno, en el Parlamento, porque si no se transforma en una trancadera y sobre todo con una oposición cerril que parece que apuesta a que cuanto peor mejor. En todos los temas la oposición es realmente cerrada y no admite ningún tipo de contemplación. Entonces es fundamental darle la mayoría al gobierno. Nosotros en ese sentido hemos sido claramente coalicionistas porque entendemos que hay cosas que son prioritarias. Ahora, en cuanto a si le tienen miedo o están preocupados por Cabildo, yo digo que sí, que claramente Cabildo es un partido que no se calla la boca en los grandes temas, y esos grandes temas a veces tocan intereses muy poderosos. Podemos hablar de este que estamos ahora embarcados, del tema de la deuda, tocamos al sistema financiero, algo que nadie quiere tocar nunca, pero sin embargo nosotros entendemos que acá hay que entrarle de una vez por todas, o cuando se tocó al lobby forestal con la ley forestal que hablábamos recién, o cuando hablamos de las políticas de droga, o cuando hablamos de la ideología de género, tocamos intereses, tocamos cosas que parece que nunca se debieran tocar, y eso genera preocupación, y sobre todo se tiene cierto temor de que la gente en su sabiduría empiece a entender cuál es el partido que realmente habla por la gente y no habla por los intereses que representan algunos de esos partidos. Entonces, ¿qué pasa con la campaña de la deuda y este recientemente proyecto aprobado hace cuánto? Estamos hablando de una semana, Manini, por parte del resto de la coalición. ¿Qué interpretación le da usted a esa acción parlamentaria? Y a propósito, ¿cómo va la recolección de firmas? Yo nuevamente apelo a que el uruguayo no es bobo.
aquí claramente la estrategia de los que están en contra de nuestra campaña de recolección de firmas, de nuestra propuesta contra la usura y por una deuda justa, nuestra propuesta de reestructurarle obligatoriamente la deuda a centenares de miles de uruguayos, los que están en contra tienen varias armas, varios argumentos, y lo que están aplicando como estrategia hoy es, por un lado, el silencio. No hay ningún programa de estos de los principales medios de comunicación que el tema central sea nuestro plebiscito. No, si hay algo de plebiscito es el otro, el del PIT-CNT. El de este de acá nadie habla, parece que no existiera el problema de la deuda ni la recolección de firmas. Eso por un lado. Y por otro lado, empiezan a surgir proyectos de ley, porque el que se aprobó en diputados, del diputado Daniel Peña, es uno de los 3 que hay. En el Senado hay 2 proyectos nuevos, uno del Frente Amplio y otro del senador Adrián Peña. Hay 2 proyectos más que incluso uno de ellos, el del Frente Amplio, se titula como se titulaba el nuestro, el proyecto de ley nuestro, reestructura de la deuda de la persona física, el mismo título hasta le pusieron, ¿no? Para generar la impresión de que este tema ya está solucionado a nivel legislativo. Y en realidad, más allá de que nosotros apoyamos y votamos el proyecto del diputado Peña porque mejora en algo, baja 20 puntos o algo así las tasas de interés, pero sigue habiendo usura, sigue habiendo tasas de interés autorizadas por ese proyecto de casi 100% cuando la inflación es del 5%, y sobre todo no se toca para nada al millón de uruguayos que ya está enterrado, a los 700.000 que ya son deudores irrecuperables. Para ellos ni una letra en el proyecto de ley. Entonces es un proyecto de ley que el mundo de los prestamistas, que el mundo financiero no lo ve con malos ojos, porque en definitiva no le cambia nada, no le cambia casi nada. Entonces aparece como hay 2 más, repito, en el Senado, ahora son 3 proyectos de ley que hay, porque este todavía no es ley, este pasó recién al Senado, hay 3 proyectos de ley para dar la impresión de que ya está solucionado a nivel legislativo, y no está nada solucionado a nivel legislativo. La única solución por ahora es seguir para adelante con nuestra propuesta, que la Constitución de la República, en base a 2 disposiciones transitorias, obligue a bajar las tasas de interés sustancialmente, no unos pocos puntos, sustancialmente, y por otro lado habilite la reestructura de la deuda en base al concepto de deuda justa, no el disparate que hoy quieren cobrar los acreedores. Manini, ¿cómo va esa recolección? La recolección de firmas va de acuerdo al cronograma, va bien, va normal, digamos, ¿no? Muchas adhesiones, buen número sí, ya estamos de adherentes. Estamos en 100 y pico de mil, no tengo claro el número, el pico, porque faltan los últimos datos, pero 100 y pico de mil. Si mantenemos el ritmo, llegamos sin ningún problema antes del 27 de abril a las 300.000 firmas que nos hemos trazado como objetivo. Precisamos 260 y pico, pero 300.000 previendo el descarte que naturalmente... Sí, está claro. Ya que estamos hablando de plebiscitos y de consultas, si usted fuera presidente, es electo presidente, ¿qué hace Manini con la reforma previsional? ¿La mantiene tal cual? ¿Abre una instancia de diálogo, como dicen algunos precandidatos frente amplistas, o directamente, como dicen otros, frente amplistas, pero minoritario, ¿no? Pero fundamentalmente es el PIT-CNT, contempla esta recolección de firmas? Y la otra, hablando de reformas, transformación educativa, ¿la mantiene o le da una impronta propia, Manini? Bueno, en cuanto a la reforma de seguridad social, la ley que se aprobó este año todavía casi que no ha tenido efecto ninguno, porque hay cosas que son en el tiempo. Yo no tocaría, dejaría que esta ley camine y que vaya generando los efectos que se previeron en su momento. Yo honestamente la mantendría. Sé que esta ley va a tener que ser reformada en pocos años. El censo nos dejó bien claro el problemón que tiene el Uruguay, problemón demográfico. Somos menos uruguayos que los que había hace un par de años. En el lapso digo que somos un poquito más, pero eso obedece a que los primeros años hubo crecimiento de población, en los últimos hubo descenso de población. Es decir, que estamos en un proceso perverso, diría yo, que va
va a generar problemones a nivel de la seguridad social. Bueno, ahí tiene que tallar el sistema político con políticas de natalidad, ¿no? Y bueno, nosotros presentamos hace 2 años un proyecto para estimular los nacimientos. O sea, lo vimos mucho antes de esto. Es clarísimo que en el Uruguay hay un problema demográfico tremendo. Cabildo presentó una propuesta hace sobre 2 eso. años presentamos un proyecto de ley que, por las características del proyecto, debió ir al Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la iniciativa, porque nuestro proyecto establece reducciones impositivas por hijo. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, tanto por ciento, si tiene 2, si tiene 3 hijos no paga más IRPF, ¿sí? El monto que sea, o no paga el IRAE, o lo que. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esto? Que un hijo no significa un gasto. O sea, que uno, si tiene 10 hijos, no tiene gasto. O sea, está contemplado con la exoneración tributaria. Aparte, el proyecto nuestro establecía el tema de guarderías en todos los centros de trabajo, licencias paternales más generosas de las actuales, una serie de beneficios para las parejas que tienen hijos. Eso fue al Poder Ejecutivo hace ya casi 2 años, no hay respuesta. Todavía no hay respuesta. ¿Qué pasa? La exoneración tributaria es un costo, es un gasto fiscal, es plata que deja. Bueno, pero de está recabar. claro que algo hay que hacer, porque ahora es lo que usted mencionaba. El censo habla de mayor longevidad, pero ya en una etapa inactiva de la vida, y escasa natalidad. Mucho más un caro. descenso marcado en la natalidad. Mucho más caro es no hacer nada. Mucho más caro es no hacer nada. Somos conscientes, y quiero dejarlo claro, que no es el único factor que hace que una pareja tenga pocos hijos o no tenga hijos. Pero que al menos el factor económico no sea ese el que haga. Bueno, pero la reforma previsional la mantiene tal cual. ¿Y la educativa? La mantengo tal cual hasta que se vayan viendo los efectos y después se harán los retoques. Bien. Pero no hacer retoques antes de que empiece a regir, si todavía no empieza a regir. Bien. ¿No? La educativa, yo creo que más allá de todo el pomposo nombre de transformación educativa, acá no se ha ido a lo que hay que ir, a los contenidos, a lo central. Acá no se arregla la educación con que primero de liceo se llame séptimo de escuela. No, acá eso no se arregla. O con que en vez de haber un consejo haya un director. Eso no se arregla. Acá hay que arreglar los contenidos. Si seguimos enseñando temas basados en la ideología de género, donde le meten en la cabeza a los gurises que pueden elegir el sexo cuando se les antoje y cosas por el estilo, si seguimos enseñando una historia reciente totalmente distorsionada, si seguimos preparando gente en cosas en las cuales después no va a tener salida laboral, porque no hay. Hay profesiones que después de varios años de estudio terminan, se reciben diplomas, festejos, fiestas, felicitaciones de todo el mundo, y después no tienen trabajo. No hay trabajo porque el mercado laboral no tiene trabajo. Entonces terminan de Uber, frustrados, con un sentimiento de fracaso. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no cambiamos la educación en serio? ¿Por qué no preparamos los abogados que se necesitan? Hacemos una proyección. Se precisan dentro de 10 años, ¿cuánto demora un abogado en salir? 7 años. Dentro de 7 años se van a precisar 50 abogados. No pueden entrar 500, entran 50. ¿No? Se precisan tantos médicos, no pueden entrar 10 veces más. Se precisan tantos escribanos, lo que sea. Ese estudio, cualquier país más o menos serio, no precisa ser muy serio para eso, pone cupos, dice acá esto, acá esto, acá esto, y se harán concursos, entrarán los mejores, y el resto irá volcado a lugares donde realmente hay trabajo. Hay muchos oficios, muchas cosas que están faltando, escaseando, pero sobran, eso sí, profesionales universitarios que no tienen trabajo. Bueno, esa es la reforma que hay que hacer. Esa no se ha hecho, nada. Eso es lo que hay que cambiar en este país. Y los contenidos, repito, o sea, hay que enseñar las cosas, digamos, en forma derecha y no con sesgos políticos o haciendo causa común con ideologías que vienen quién sabe de dónde, que lo único que hacen es dividirnos cada vez más. Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Esa es la verdadera transformación educativa, no cosas de maquillaje. Capaz que está bien que haya un director general y no un consejo, está bien, yo no digo que esté mal eso, y lo hemos votado incluso en ocasión de la LUC, pero eso no es la sustancia. Manini, hacemos una pausa, la última, ya regresamos con el tramo final de Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Último segmento, y Vanini, me quiero referir a ciertas declaraciones que expresó el presidente de la República. Dijo, de mantenerse la coalición, a partir del 2024 vamos a formar una mesa de coordinación. Corrígeme si me equivoco, ¿usted no viene pidiendo esto desde el día 1 de esta coalición de gobierno? Claramente lo venimos pidiendo. Entonces, ¿por qué lo dice ahora el presidente? Y no somos los únicos, el Partido Colorado también lo ha pedido, ¿no? No somos los únicos. Pero claramente, si queremos que la coalición funcione como tal, tiene que haber ámbitos de coordinación. Yo digo, y al menos en algunos temas, en especial, política exterior. Acá durante una época había una política exterior nacional, donde participaba también la oposición. En una época, me recuerdo el primer gobierno de Sanguinetti, la política exterior era nacional, no era partidaria. Bueno, acá ni siquiera es de coalición. Acá se adoptan posiciones internacionales sin consultar siquiera a los socios, o caso, yo siempre lo pongo como caso emblemático porque terminó mal, cuando hubo que proponer un presidente para el BID, se propuso al candidato de Estados Unidos, un estadounidense, cuando había candidatos de la región, en Argentina y de otros países de la región, y Uruguay apoyó al candidato de Estados Unidos para presidir el BID. En forma inconsulta, a la coalición no se la consultó, fue el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República con el Canciller los que decidieron eso. Y nosotros decimos, ¿y por qué no se consultó eso? Bueno, realmente dejamos desairados a vecinos en la región, pero por otro lado, después al poco tiempo ese candidato tuvo que ser destituido por un caso de corrupción. Pero eso puede haber sido imprevisible. Pero digo, ese tipo de políticas deberían ser consensuadas antes. Tiene que haber una mesa de coordinación en determinados temas. Yo no digo que un partido como el nuestro, que tuvo el 11% de los votos, le imponga condiciones al Partido Nacional, que tuvo el 28% de los votos. Claramente no es esa la intención, y vaya si nos habremos quedado en el molde en un montón de situaciones, pero una mesa de diálogo evita fricciones, porque después va el proyecto al Parlamento, un proyecto con el que no estamos de acuerdo, ¿no? Por más que venga con la firma de todos los ministros, incluidos los nuestros, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y terminan los cortocircuitos, los chispazos, y entonces después vienen las manijas, los discos, la piedra en el zapato que complica, pero si lo hubiéramos coordinado previamente, tal vez podríamos habernos evitado eso. Entonces, esto de la mesa de coordinación que se propone para el futuro, yo pienso que siempre se debió haber tenido en cuenta, y bueno, bienvenido sea. Además de esa mesa de coordinación, ¿qué otros aspectos tiene que tener en cuenta esta coalición para continuar unida, junta? Yo creo que primero... Y además, ojo, hay un gobierno en curso, Vanini, no hay que olvidarse de eso. Claro. ¿Qué hay que consolidar en esto que resta de gobierno para terminar con chance, por así decirlo, para las presidenciales que vienen? Está eso que se llama en latín affecti societatis, ¿no? Tiene que haber cierto ambiente de sociedad, digamos, de trabajo en una misma dirección, en conjunto, y no haber un ambiente de enfrentamiento y de crispación dentro de los propios socios, ¿no? Nosotros, como ¿Usted lo tiene eso hoy con el presidente? Digo porque se viralizó un saludo del presidente en un acto muy reciente, que bueno, allí decían que lo saludó de una manera poco afectuosa. Salió a la luz un libro suyo que habla de que nunca fue amigo de Luis Lacalle Pou. A ver, a mí también, si me pueden preguntar, yo puedo decir, bueno, nunca fui amigo de Manini, pero tengo un relacionamiento profesional, o sea, pero ¿eso no es leña que se le echa al fuego? Bueno, por supuesto que
cada vez se faranduliza más la política y cada vez buscan si el expresidente puso mala cara o si yo, porque en ese video me muestran a mí también con cara adusta, seria, que es mi cara. Lamentablemente yo no soy muy simpático y bueno, y no pretendo ser simpático y soy como soy, ¿no? Y yo digo, ¿qué cambia? Eso es para programas de chimento, para programas de farándula. ¿Qué cambia si había sonrisa o no había sonrisa? Si soy amigo, si no soy amigo. Hay un trato correcto, cuando hay que hablar de tema de gobierno, hablamos como corresponde, punto. Y yo honestamente le deseo... Pero no se considera amigo. No soy amigo, no sé, habría que definir la palabra amigo, tampoco soy enemigo, tampoco, simplemente tenemos un trato independiente como lo tuvimos toda la vida, pero con esto le quiero decir que lo que alcanza acá es que haya el trato suficiente o el relacionamiento suficiente para que la coalición tenga el diálogo que tiene que tener, y en eso lo tiene. Cada vez que tengo que hablar con él, si tengo que hablar, hablo y no hay ningún problema. Yo, honestamente, la mayor o menor simpatía o que pueda haber o no haber, no creo que sea fundamental acá. Eso es más para temas de farándula que para temas de política. La política se maneja por hechos concretos, lo concreto que nosotros siempre hemos estado a la hora de tener que dar las mayorías para las grandes soluciones o las grandes leyes que se han votado en este periodo, que estamos siempre aportando nuestras capacidades para que este gobierno sea lo mejor posible. Deseamos realmente que a este gobierno le vaya bien, porque eso significa que a la gente le va a ir un poco mejor. Bueno, eso es lo que estamos deseando y vamos a trabajar para eso hasta el último día de este gobierno. Bueno, justamente yo le preguntaba eso, para que la coalición quede con chance para las próximas elecciones, ¿qué hay que cumplir que todavía no se cumplió? Bueno, acá hay que arreglar muchas cosas a nivel del trabajo nacional, el oxígeno a la micro, pequeña y mediana empresa. Hay que tomar medidas urgentes de exoneraciones tributarias, de beneficios, tal vez revisar los beneficios que se le ha dado a los grandes hace varios años y que ya no lo ameritan, a las grandes empresas. Acá los grandes beneficiados siempre son los fuertes, los poderosos, y los chicos están siempre relegados a un segundo plano. El trabajo nacional nunca ha sido prioridad, ni con este gobierno ni con los anteriores, no es prioridad. Acá hay como una suerte de política anti-clase media, se favorece a los poderosos y después se favorece esa situación de mendicidad de amplios sectores de la sociedad que dependen del MIDES o de las intendencias, o si no, no sobreviven. Bueno, esos dos polos, y en el medio cada vez más débil, cada vez más delgada, esa capa de clase media que nosotros creemos que es esencial recuperar. El impuesto que estableció el Frente Amplio en el año 2007, el IRPF, es un claro ataque a la clase media que castiga al que trabaja más, no al que tiene más. Las políticas de favorecer a las grandes empresas y no al micro, pequeño y mediano empresario es un claro ataque a la clase media, y nosotros queremos revertir eso. Eso está en el debe, lo que hablábamos recién de la seguridad pública, está en el debe las políticas antidroga, concientización de la gente contra la droga, están en el debe varias cosas que nosotros las hemos ido denunciando y que nosotros venimos proponiendo proyecto tras proyecto. Ahora estamos trabajando en un proyecto, y esto es medio primicia que le doy, lo he dicho en algún lado, un proyecto para que se establezca la auditoría obligatoria cada vez que hay un cambio de gobierno. En 180 días todas las reparticiones públicas tienen que haber concluido una auditoría de gestión. Es decir, que todo jerarca que hoy está en funciones sepa que el día que termine va a ser auditado por una auditoría imparcial, no de su organismo. Estamos trabajando en el proyecto que vamos a presentar los primeros días de marzo en el Parlamento. Ojalá lo aprueben para que se haga efectivo ya al terminar esta administración, auditoría completa de esta administración y puede ser también de la anterior, como era en la época hispánica. Por utilizar un término militar le van a dar con munición gruesa, Marín. Ah, bueno, pero yo quiero ver con qué argumentos, porque aparte, el argumento que generalmente se esgrime acá es lo caro que son las auditorías. Acá estamos hablando de unas 40, 50 auditorías a la vez, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, los entes, auditoría en OCE, en Antel, en UTE. En todos los ministerios y en todos los entes y servicios descentralizados, para empezar, ¿no? Auditoría de gestión. O sea, termina
el ciclo. Y hay 180 días. Los 5 años de gobierno. Y usted, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Directorio de UTE. Tiene 180 días para mostrar los números. Sí, pero no lo hace el directorio. Viene una auditoría de afuera y le audita toda la gestión, ¿no? ¿Qué hizo con los dineros públicos? Si se ajustó a lo que corresponde, si los gastos fueron con el destino necesario para cumplir con sus funciones. Bueno, yo pienso que eso le haría ahorrar al país muchísima plata. Hay un costo de las auditorías, es cierto, pero es mucho más barato ese costo que el despilfarro que hay en algunas reparticiones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a ver las rutas, la ruta que hizo, ¿qué control se hizo? ¿Realmente la empresa cumplió con el pliego? ¿Tiene los centímetros que tiene que tener? ¿Tiene el material que tiene que tener? ¿Usted considera que hoy están escasos de controles los ministerios? Sí. Muchas auditorías que no se hicieron, que había que haberlas hecho y no se hicieron. ¿Por ejemplo? Ministerio de Transporte. Ese sí, si hay una repartición del Estado que tiene que ser auditada. Yo recuerdo una ruta 30, cuando se inauguró, fue famosa la inauguración porque es aquella que capaz que usted la tiene en su retina, que el ministro Bonomi estaba a los empujones con uno que estaba protestando en esa inauguración, ruta 30. La inauguraron antes de los 3 meses, esa ruta tenía más agujero que un queso. Antes de los 3 meses. Entonces, a toda la gente de Artigas y de la zona le empieza la duda, ¿hubo o no hubo joda? Bueno, pero por este gobierno de coalición también, Manini, se prometieron auditorías que ¿en qué quedaron? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ante la Arena se pidió una auditoría, Mides se pidió una auditoría. Las 3 o 4 que se hicieron en serio terminaron en la justicia. ¿Por qué no se hicieron 30 o 40? Se hicieron 3 o 4 nada más. ¿Y por qué no se hicieron 30 o 40? Muchas veces el jerarca entrante es amigo del saliente, o los entrantes tenían en el directorio saliente algún representante, y también si vamos a fondo estamos expuestos. Entonces, por la razón que sea, o el argumento que más se esgrime, como yo decía, falta de rubros, de recursos para hacer la auditoría. Bueno, que eso por ley sea obligatorio. Entonces ya no está el problema entre amigos. No, mira, yo tengo la obligación por ley, te tengo que hacer la auditoría, ¿no? Y además condiciona. O sea, yo voy a estar en un ente y voy a cuidar cada peso porque sé que después me van a auditar. Exactamente. En la época hispánica, que España tenía mucha sabiduría en la forma de gobernar, en algunos aspectos de la forma de gobernar, existía lo que se llamaba el juicio de residencia. Cuando un virrey, un gobernador, un alcalde, cualquier jerarca dejaba el cargo, era sí o sí sometido a juicio. Y ahí venían todos sus enemigos, todos a decir lo que hizo mal. Y hubo algún caso que le fue aplicada pena de muerte. Hubo algunos casos, ¿no? En 300 años que España estuvo en el continente. Es decir, que es una vieja institución el juicio de residencia. Bueno, vamos a hacer algo parecido. ¿Se la llevarán, Manini? Yo quiero ver con qué argumentos no lo van a llevar. Lo vamos a presentar los primeros días de marzo. Estamos terminando de ajustar algunas cosas, de ver bien de dónde cómo formamos los equipos de auditores, cuántas reparticiones, todo para que aparte nazca ya con los recursos también para hacerse. Manini, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes, y aprovecho para desearle a toda la audiencia una feliz Navidad y que el 2024 sea un gran año para todos, en lo personal, en lo familiar, en lo que se estén emprendiendo cada uno. Vaya el saludo para ustedes y el agradecimiento por habernos acompañado una noche más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.